Bueno, voy a empezar, ¿eh? Por favor, callaros ya. Bueno, si recordáis, bueno, lo primero, feliz año nuevo, que no nos hemos visto. Y vamos a empezar ahora con, por favor, callaros, qué bárbaro. Vamos a seguir la clase de electroencefalograma y sueño, que si recordáis, comenzamos el último día que os di clases en el pasado año y habíamos visto primero cómo consistía el registro del electroencefalograma, para qué servía, y luego estuvimos viendo cómo mediante el electroencefalograma podíamos conocer si las neuronas de la corteza cerebral están sincronizadas o no. Pues bien, la aplicación más importante de todas estas técnicas ha sido para estudiar el sueño, por un lado, y por otro para patologías como puede ser el coma o la epilepsia. Nos interesa a nosotros como médicos el sueño, conocer, es una actividad cerebral que a lo largo de nuestra vida nos pasamos un tercio de nuestro tiempo dormidos y siempre ha tenido interés el hombre en saber a qué se debe, por qué se produce, por qué lo necesitamos, si es vital, qué ocurre cuando estamos dormidos, qué induce para que nos durmamos, etc. Y es una cosa que cada vez conocemos más, depende de cada libro, vais a ver distintas versiones, aunque yo voy a dar lo fundamental que conocemos hasta el momento. De modo que todos los seres vivos necesitamos a lo largo del día pasar unas horas dormidos. Este que es el sueño parece que es necesario porque hay animales a los cuales se le ha deprivado de sueño y, por ejemplo, hay experimentos con ratas que pasados unos días en los cuales no se les permite dormir, las ratas mueren. En el hombre aparentemente no es tan devastador. En los experimentos que se han hecho se ha visto que las personas que se les depriva de sueño empiezan a tener problemas de memoria, están más nerviosos, se concentran peor, pero no ha llegado a verse, por lo menos hasta el momento, problemas de muerte. Sí que hay una enfermedad de insomnio familiar que aparece a la mediana edad, que dicen que sí, este tipo de enfermedad provoca la muerte en las personas que la padecen. Bueno, lo primero es el sueño. No es algo que parece que lo hayamos escogido los humanos porque de repente nos apetece desconectarnos del mundo y meternos en la cama. Parece que todos los animales duermen y la longitud del sueño varía de unos animales a otros. Así podéis ver cómo el burro pues duerme muy poquitas horas, como de 3 a 4, el hombre tiene un promedio de 7,5, depende de la edad, el cobaya ya duerme muchas más horas, duerme más de 9, la rata viene a dormir 12 horas, que como ya sabéis los roedores duermen de día y están en vigilia de noche, ya que son unos animales nocturnos porque las sensaciones del mundo exterior que más les interesan no son las visuales porque tienen mala visión, en cambio tienen muy desarrollado el olfato, el tacto, sobre todo a través de las vibrisas, y por tanto ellos se manejan mejor por la noche que durante el día. El conejo duerme más horas, como veis, viene a dormir casi 15, el gato casi 18 y la zarigüeya es de los animales que duermen más horas, que son casi 19. Hay otros animales, como sucede con algún tipo de delfín, los de nariz en botella, que no pueden dormir porque están siempre nadando y si durmieran vendría un depredador y podía acabar de él, o hubiera unas corrientes que pudiera lanzarlo contra la costa. Entonces, este tipo de animales, cuando se ha hecho electroencefalogramas de sus cerebros mientras están navegando, circulando, nadando, se ha visto que lo que hacen es que durante una hora uno de los dos hemisferios cerebrales está sincronizado, descansando, mientras el otro está activo. En las 2 horas siguientes están los dos cerebros activos y a la hora siguiente es el hemisferio contrario el que va a estar sincronizado con registro de sueño. De este modo, a lo largo de las 24 horas viene a tener cada hemisferio unas 7 horas de sincronismo
es decir, de registro de sueño, con lo cual ellos, sin dejar de nadar, pueden su cerebro conseguir el descanso que provoca el sueño. Y lo siguiente que preocupaba a los investigadores es por qué a lo largo de las 24 horas del día tenemos la periodicidad del ciclo sueño-vigilia. Es decir, que naturalmente todos los humanos y todos los animales tienen un ciclo circadiano que dura 24 horas, durante el cual unas horas estamos de vigilia y otras de sueño, y todos los días repetimos lo mismo. Entonces, esto llama la atención que sea 24 horas y que coincida con la rotación de nuestro planeta, que es la Tierra, de modo que parece como si la vigilia-sueño fuera algo pasivo, que porque vivimos en este planeta que la rotación de la Tierra tarda 24 horas y tienes un periodo de luz y un periodo de oscuridad, nos hemos sincronizado a este estímulo externo, pero de un modo pasivo, ¿no? Porque no tenemos otro sincronismo. Entonces, esa pregunta era llamativa porque a animales, incluso plantas, que también tienen ciclos circadianos, veían que esos ciclos no desaparecían cuando las desconectaban de los estímulos externos, es decir, que a un girasol o una planta de esas que giran a lo largo de 24 horas y las metes en la oscuridad, siguen presentando el mismo comportamiento, con lo cual pensaban que los humanos igual. Entonces hicieron experimentos con humanos a los cuales en condiciones normales tienen, estos son de 12 a 12, es decir, es un día entero de 12 de la mañana a 12 de la mañana, en donde lo negro está despierto en vigilia, lo rojo está dormido, y estos triángulos en la temperatura máxima, que también cicla a lo largo de 24 horas, de modo que tiene un pico de máxima temperatura, que es aproximadamente a mediodía, como veis, y un pico de mínima temperatura, que suele ser cuando estamos dormidos. También cicla la presión arterial, el cortisol y otras hormonas, como también veremos la melatonina, tienen ciclos de concentración máxima y mínima a lo largo de 24 horas, que también cambian siempre con este ciclo que llamamos circadiano, porque significa cerca del día, circadiano, que la duración del ciclo dura un día. Pues bien, si a estos sujetos que se ha hecho el experimento los metemos en búnkeres o cuevas y les quitamos todo tipo de estímulo que les indique a qué hora del día está, o sea que no tienen ni televisión, ni oyen la campana del reloj de la plaza, ni oyen al vecino de al lado que ya se ha levantado, no tienen ningún estímulo ni relojes para saber en qué hora del día están. Es decir, ningún tipo de sincronismo que les indique cómo pasa el tiempo. Pues cuando los encierran de este modo y los mantienen durante, como veis aquí, como unos 15 días, totalmente desconectados del medio exterior para que no conozcan ningún tipo de información de si ha salido el sol, se está poniendo el sol, etcétera, seguimos teniendo un ciclo, pero ya no es exactamente de 24 horas, sino que se convierte en un ciclo de 26 horas. Pero seguimos ciclando, lo cual indica que el ciclo que tenemos no es pasivo, que nosotros tenemos un reloj interno que aproximadamente dura un poco más, que nos va indicando que ahora tenemos que acostarnos, ahora levantarnos y ahora volvernos a acostar. Y cuando medimos desde que nos levantamos un día hasta que nos levantamos al siguiente, han pasado 26 horas cuando no estamos en conexión con los estímulos externos. De modo que, de algún modo, ¿y eso qué le ha pasado? ¿Qué sale ahí? ¿Y qué hago yo? ¿Qué he hecho yo para que salga eso? Vamos a ver. ¿Le ha pasado a algún profesor más eso de que aparece eso de repente? Bien, entonces, puesto que en condiciones de no estímulo externo, no sincronismo externo, vamos a llamarlo, seguimos teniendo un ciclo casi circadiano, significa que nosotros tenemos un reloj dentro de nosotros que nos indica que hay que acostarse, que hay que levantarse y que hay que volverse a acostar. Ese reloj interno se ha encontrado que está en el hipotálamo y es un núcleo muy pequeñito que está encima del quiasma óptico y que se llama núcleo supraquiasmático. Aquí lo tenemos. Si os fijáis, antes de hablar cómo funciona el núcleo supraquiasmático, si os fijáis aquí, debido a que el ciclo se ha convertido en 26 horas, llega un momento que pasando los días perdemos un día.
Es lógico, porque ya hemos pasado de 24 a 26, le vamos comiendo 2 horas a cada día, con lo cual al final pasan 2 horas. Luego, si os dais cuenta, se empieza a desplazar mucho más rápidamente la vigilia y el sueño que la temperatura máxima. La temperatura máxima se desplaza, pero no a la misma velocidad que se desplaza el ciclo sueño-vigilia. De modo que le cuesta mucho más alargar las 24 horas, con lo cual podríamos decir que el control de la temperatura no debe ser de 26 horas, debe ser de menos, porque no se desplaza tanto cuando le mantenemos sin ningún tipo de conexión. Cuando nuevamente a estos sujetos vuelven a tener la influencia exterior, vuelven a ciclar cada 24 horas, como hacemos todos normalmente. ¿Qué sucede cuando cambiamos y nos vamos al este, de modo que estamos yendo a una zona que el sol va a salir más tarde, o nos vamos hacia el oeste, de modo que nos acercamos a la salida del sol? Entonces tenemos lo que llamamos el jet lag, es decir, que de algún modo nuestro sincronismo interno no está sincronizado con el externo, porque habitualmente lo que hacemos es estar sincronizados y nos levantamos cuando sale el sol, nos acostamos después, un tiempo después de que se ha puesto el sol, dormimos de noche y volvemos a levantarnos. Y siempre lo estamos haciendo dependiendo en la zona del planeta donde nos encontramos. Cuando nosotros viajamos en avión a Estados Unidos, depende que te vayas a la costa este o al oeste, va a haber de 6 a 9 horas de diferencia. Y entonces vas a sentir el jet lag, de modo que tú tienes sueño cuando los otros no tienen todavía, porque ellos están sincronizados con la salida del sol de América, de esa zona de América, y tú estás sincronizada con la salida del sol de Europa, de donde vienes. De modo que se ha visto, para volverte a sincronizar al sitio donde vas, viene a tardar aproximadamente 1 hora por día. De modo que para encontrarte bien, me parece que las partes vegetativas de hormonas y de control de temperatura tardan más horas en sincronizarse. Lo que se tarda 1 hora por día es el ciclo sueño-vigilia. De modo que la gente, no sé si ya lo habéis hecho vosotros mismos, cuando viaja, de modo que acorta el ciclo o lo alarga, depende de que vayamos al este o al oeste, en muchos casos tomas melatonina, que es un inductor del sueño, luego hablaremos de ella, para poderte aclimatar o sincronizar más rápidamente a la salida del sol en la zona del planeta donde tú has ido viajando. Bien, entonces, ¿cómo se descubrió esto? Es que este pequeño núcleo, aquí tenemos un núcleo que es el núcleo supraquiasmático, es este pequeñito que tenemos aquí, que recibe este nombre porque está encima del quiasma óptico, y el quiasma óptico, como sabéis, y lo vamos a ver en la próxima clase de visión, es donde se decusan algunas de las células, los axones de las células ganglionares que vienen de retina, se decusan justamente ahí. Pues bien, este núcleo, sabemos que ahí dentro las células funcionan como relojes, de modo que tanto la actividad de potenciales de acción como la actividad metabólica, como la concentración de glucosa, etcétera, 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 va ciclando a lo largo de 24 horas. De modo que tenemos distinta actividad metabólica, uno máximo y unos mínimos, a lo largo de 24 horas, que se repiten de nuevo 24 horas después. Lo mismo para la actividad de potenciales de acción, o si midiéramos otras cosas. De algún modo estas células funcionan solas como relojes que cambian su actividad cada 24 horas. Pudiera ser por las conexiones que tienen con otras. Entonces, para conocer esto, lo que hicieron es quitar este núcleo supraquiasmático al animal, ponerlo, cultivarlo fuera del resto de las neuronas hipotalámicas y de sus conexiones con otras partes del sistema nervioso central, y vieron que el núcleo aislado seguía ciclando, de modo que se ve que él solo es un reloj que puede estar ciclando cada 24 horas. Para conocer a qué era debido, lo que hicieron fue bloquearle los canales de sodio para que no tuvieran potenciales de acción, a ver si eran los causantes de que ciclara. Pues bien, cuando bloqueaban los canales de sodio no podían ver la actividad de los potenciales de acción, pero sí veían que la glucosa y otras actividades metabólicas que cambian en la célula cada 24 horas se mantenían, de modo que esos no eran los causantes de que funcionara como un reloj interno. Pues bien, fue este japonés, Takasaki, el que encontró que hay un gen en estas células que lo llaman el clock gen,
que la verdad que las iniciales de CLOGEN no es porque sea reloj, aunque coincide con eso, sino por las moléculas que intervienen en él, que no vamos a entrar en ello. Lo mismo ya os han hablado en biología de este, ¿os han hablado ya? ¿No? Bueno, pues este gen tiene la particularidad de que va a ser el causante de síntesis de una proteína que va a estar cambiando su concentración a lo largo de las 24 horas del día y va a ser la causante de que tenga la ciclicidad. ¿Por qué? Porque el gen, cuando sintetiza la proteína, lo que hace es una transcripción por el RNA mensajero, se sintetiza la proteína y la proteína, una vez que se sintetiza, inhibe al gen para que sintetice o para que se produzca RNA mensajero de esa proteína. De modo que, a medida que hay más proteína, se sintetiza menos. Cuando empieza a disminuir la cantidad de proteína, vuelve a sintetizarse más y de este modo conseguimos las 24 horas. Es decir, que el periodo que tarda desde que se sintetiza, cuando hay mucha, inhibe la síntesis. Cuando va desapareciendo la proteína, vuelve a sintetizarse más para volver a empezar. Todo este ciclo que se cierra debido a que la propia proteína inhibe al gen que la sintetiza, es lo que dura 24 horas. De modo que este reloj es un reloj que es molecular, depende de esa proteína. Si nosotros de algún modo bloqueamos la síntesis de la proteína, vemos que bloqueamos totalmente el reloj y perdemos nuestro sincronismo interno. Pues bien, este núcleo, que es nuestro reloj interno, que está ahí en el hipotálamo, que es muy chiquitito, que no tiene muchas células, pero todas ellas tienen este gen que hace que todas estén produciendo el ciclo circadiano, ese sincronismo interno tiene que conectarse con el sincronismo externo, y para hacerlo va a haber una célula ganglionar de retina que se va a activar con la luz solar, y esa célula ganglionar de retina es una célula especial. Cuando estudiemos la retina vais a ver que no se parece a las otras porque tiene un fotopigmento que es la melanopsina. Los fotorreceptores de retina, conos y bastones, su pigmento es la rodopsina. Hablaremos de él y cómo se activa y produce el potencial del receptor. Pues bien, en este caso, el fotopigmento de estas células ganglionares, que no tiene nada que ver con el resto de las células ganglionares que van a ir al final a conectarse con la corteza visual, esta no. Esta tiene melanopsina. La melanopsina, cuando la luz solar la activa, va a provocar despolarización de la célula ganglionar. En cambio, en los receptores, en los fotorreceptores, la luz va a provocar, cuando activa la rodopsina, que se hiperpolarice, si recordáis que ya os lo he dicho. O sea que, como veis, ya incluso eso, la transducción del estímulo es distinta. Aquí, esta célula ganglionar que tiene melanopsina, fijaros que viene melano como la melanina de la piel, pero luego es opsina porque debe ser la estructura de opsina como la del ojo. Bueno, pues la melanopsina, cuando es activada por la luz solar, despolariza esta célula ganglionar, y esta célula ganglionar lleva directamente su axón a las células, a las neuronas del ganglio o núcleo supraquiasmático. Y de modo el núcleo supraquiasmático puede sincronizar su ritmo interno con la sincronía externa, que es la rotación de la Tierra y por tanto la salida del Sol. La gente que trabaja los turnos de noche, esa gente el ritmo circadiano No tiene cambiado. En cierto modo, esto que estoy diciendo, que evolutivamente es importante, es cuando no hay luz eléctrica. En el momento que vivimos por la noche con luz eléctrica le estamos engañando, con lo cual se supone que esa gente va a estar con luz eléctrica trabajando por la noche, y por el día, cuando se mete en la cama, baja las persianas y se mete en la oscuridad, con lo cual su ciclo luz-oscuridad él lo hace artificial. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros a los ratas, los investigadores que trabajamos con ratas, le cambiamos también el ritmo luz-oscuridad a nuestro antojo para registrarlo en las condiciones que queremos, porque se lo hacemos artificialmente con luz artificial. Bien, de este modo ya vamos viendo cómo tenemos un sincronismo interno, existe un sincronismo externo, que normalmente están
sincronizados y que solo nos desincronizamos cuando viajamos a otra parte del planeta. Normalmente estamos sincronizados con el sitio donde vivimos, que todo, además ya va a resultar que hay muchas más cosas que nos sincronizan, como veis, porque en muchos casos, aunque nos metieran en una cueva pero nos dejan la televisión, los relojes y demás, nosotros podemos seguir perfectamente sincronizados. Es decir, que la propia vida y las propias costumbres también te van sincronizando. Pues sí, porque luego a lo largo de esta clase vamos a ver cómo regulamos todo eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver, entonces con esto, lo único que falta por decir, a ver por favor, que tenemos bastante por delante, es que este núcleo, el núcleo supraquiasmático, de un modo que no voy a contar una vía más compleja que la que hemos visto ahora, que venía de retina, iba directa al núcleo, por una serie de conexiones celulares se conecta con la glándula pineal. El núcleo supraquiasmático se conecta con la glándula pineal. Y la glándula pineal, no sé si habéis oído hablar de ella porque está muy de moda, es la que secreta melatonina. Y es la causante de que la secreción de melatonina sea cíclica, la secreción dure 24 horas y tenga unos máximos aproximadamente cuando tenemos sueño. Por eso, cuando nosotros nos la tomamos, lo que estamos es engañando al cuerpo, haciéndole creer que ya ha llegado la hora de dormir. Es un inductor del sueño, con lo cual normalmente tenemos nuestros ciclos de melatonina que están regulados por el núcleo supraquiasmático, por las conexiones que establece con la glándula pineal. De modo que mientras más luz, menos secreción de melatonina, y en cambio cuando hay poca luz hay más secreción. Está de este modo regulado. Bien, y ahora ya vamos a entrar en el sueño. De modo que, igual que yo os he comentado en las primeras clases, que el estado de vigilia no es homogéneo, sino que tenemos momentos del día donde estamos más despiertos, más alertos, y cualquier estímulo, por bajo que sea, lo podemos detectar, y otros momentos donde estamos más cansados o menos atentos, en donde nuestro estado de vigilia es más bajo. Pues el sueño, en un principio, los investigadores y la gente normal pensaba que era un estado homogéneo. Era un estado en donde te desconectabas de los estímulos, están totalmente abolidos y estabas todo el rato igual, desde que te dormías hasta que te despertabas. Pero ya algunos empezaron a sospechar que esto no era así, porque cuando tú ibas a despertar a una persona, a esa misma persona, si lleva 1 hora dormida, 2, 3, 4, 5, el estímulo que necesitas para despertarla va a ser distinto. Y hay momentos en que con un estímulo muy pequeño lo despiertas y en otros necesitas gritar y zarandear a la persona para despertarla. Esto te está indicando que si igual para estar despierto las distintas intensidades de estímulo nos indica qué estado de vigilia tenemos, cuando estamos dormidos, el umbral que necesitamos para despertar a la persona nos indica la profundidad del sueño. De modo que va a haber sueños más profundos y menos profundos, que nosotros podemos verlo dependiendo de la intensidad de los estímulos sensoriales que se requieren para despertar a la persona dormida. Esto se conocía intuitivamente, pero cuando se pudo registrar a un sujeto que estaba dormida, vieron que evidentemente el sueño no es un estado uniforme, sino que a medida que la persona está dormida vamos registrando distintas ondas electroencefálicas mientras duerme y pasamos por distintos estadios, de modo que, como veis aquí, este sería el registro, que es un registro beta típico, el que tenemos cuando estamos despiertos. Cuando nos dormimos pasamos al estadio 1, que dura muy poco, en donde ya empieza a verse alguna onda teta y se va poco a poco enlenteciendo la frecuencia del registro y aumentando la amplitud. Enseguida pasamos al estadio 2, donde el enlentecimiento es mayor, ya vemos alguna onda delta y además empiezan a aparecer los usos del sueño, que luego veremos a qué se deben, y también en el siguiente registro vemos que también aparece una onda que llaman la onda, os la enseño aquí, el complejo K. Este es típico del estadio 2, de modo que esto, que es el uso del sueño, y la onda K, el complejo K, son
registros típicos de que el sujeto está en estadio 2. Luego ya pasa al estadio 3, donde vemos que se lentifica muchísimo la frecuencia y aumenta la amplitud, es decir, ya hay más ondas delta y muchas teta. Y por último pasamos al estadio 4, donde son todo ondas delta y la frecuencia, por tanto, es bajísima, es la de 0,5 Hz, si recordáis, aquí estaba de 0,5 a 4 Hz, y la amplitud es máxima. Pues bien, este estadio 4 es el que denominamos como sueño profundo. Es en el momento en donde estamos con la intensidad o el estímulo que se requiere para despertar al sujeto va a ser el más alto porque la persona está profundamente dormida y el registro que tenemos es de ondas delta. Lo conseguimos aproximadamente como a los 40, de 30 a 40, 50 minutos desde que nos dormimos. Y en el primer ciclo de estos estadios, este estadio 4, sueño profundo, dura bastante. Pero una vez de que se ha producido como vemos aquí, los estadios vuelven en sentido inverso y cuando van a pasar al estadio 1, en lugar de pasar al estadio 1, entran en uno que llamamos sueño REM. De modo que hasta ahora los 4 estadios son estadios que cuando los registramos, los registros son de ondas lentas, de gran amplitud y baja frecuencia, que van aumentando la amplitud y bajando la frecuencia a medida que llegamos al 4. Cuando volvemos al 2 o al 3, vuelven a disminuir en amplitud y aumentar en frecuencia, pero cuando se supone que iban a entrar al 1 y volver a entrar otra vez a los siguientes estadios, lo que sucede es que entran en un sueño que se denomina sueño REM. Se denomina así porque durante él hay movimientos rápidos de los ojos, de modo que el acrónimo de REM es Rapid Eye Movement, y lo que ocurre en este momento es que los ojos se mueven con movimientos balísticos, que ya son movimientos sacádicos, ya hablaremos de ellos cuando demos visión, y fue lo primero que llamó la atención al investigador. Vio que esos movimientos se daban al tiempo que el registro que teníamos en la corteza cerebral era similar al registro de despierto, de modo que el sujeto tiene un registro como si estuviera despierto, está moviendo los ojos, pero está profundamente dormido. Pues bien, en líneas generales se llama sueño no REM al estadio 1, 2, 3 y 4 y sueño REM al que se produce después de que ocurre un primer ciclo de estos 4 estadios. Para que entremos en sueño REM aproximadamente necesitamos 90 minutos de sueños. Es decir, que durante esos 90 minutos hemos llegado al estadio 4, el estadio 4 además es en el primer ciclo de estos estadios es muy largo, luego pasamos al 3, al 2 y luego al REM. Y en ese momento en que entramos en el REM primero, aproximadamente han pasado 90 minutos desde que nos hemos dormido, es decir, como 1 hora y media. Y luego a lo largo de la noche todo esto se va a ir reproduciendo, pero no va a ser homogéneo, sino que veremos cómo, fijaros, que la primera 4 horas de nuestro sueño el estadio 4 es muy largo y los sueños REM son cortos. En las siguientes 4 horas desaparece el estadio 4 y los sueños REM, a medida que vamos entrando en ellos, cada vez son más largos. Y normalmente despertamos cuando estamos en sueño REM. O sea, que aquí vemos un sujeto que ha dormido 8 horas y media, ha pasado varias veces, y vemos va estadio 1, 2, 3 y 4, vuelve al 3, 4 REM, 1, 2, REM, 2, 3 y 4, luego 3, 2, REM, y vemos que la longitud del REM va aumentando a lo largo de la noche y en los últimos estadios ya no tenemos el 4 y pasamos aquí al 3 directamente y aquí al 2 directamente. Es decir, que el sueño profundo o estadio 4 solo lo tenemos en la primera mitad de la noche y los sueños REM cada vez van siendo mayores a medida que avanza la noche. ¿Qué ocurre con el resto de las funciones del cuerpo? Pues bien, se ha visto, aquí tenemos los distintos estadios a lo largo de la noche y si miramos los movimientos de los ojos, hay unos movimientos lentos de los ojos cuando entramos en estadio 1 y estamos comenzando el sueño.
que los podéis ver aquí. Por esto, este es un electrooculograma en donde están registrando si hay movimientos de ojos y veis aquí unos pequeños movimientos cuando estamos entrando hacia el primer sueño profundo. Luego ya no hay más movimientos y solo tenemos los movimientos rápidos de los ojos durante el REM. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca? Pues la frecuencia cardíaca, a ver por favor callaros, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria van a ser muy bajas durante los estadios de sueño no REM, es decir, que estamos muy relajados, con una actividad metabólica muy baja, nuestra frecuencia cardíaca es muy baja, nuestra presión arterial muy baja y la frecuencia respiratoria muy baja. Es decir, es una actividad puramente parasimpática. Pero en cambio, cuando entramos en sueño REM, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta, la presión arterial aumenta. Es decir, todo se parece no solo en el registro, sino también en estas medidas fisiológicas de otros sistemas del cuerpo que se parecen muchísimo a cuando estamos despiertos, pero la persona está totalmente dormida. Y además, si le miramos el pene y el clítoris, podemos ver cómo hay tumefacción del clítoris y erección del pene durante el sueño REM. Y no tiene que ver este tipo de respuesta sexual con los sueños que tengamos. Ocurren independientemente de los sueños que tengamos. Todo esto llama la atención y para algunos investigadores dicen que el sueño no REM recuerda a un cerebro muy poco activo con un cuerpo que se mueve. ¿Y por qué dicen eso? Porque durante el sueño no REM es cuando nos movemos en la cama. Si estás incómoda, tú sientes la incomodidad aunque no seas consciente y te mueves. Durante el sueño no REM los sonámbulos se levantan. Durante el sueño no REM hablamos. Todo eso sucede durante el sueño no REM. Es decir, que un cuerpo que se mueve, que habla y hasta que anda y está sonámbulo, lo hacemos cuando nuestro registro en la corteza cerebral es un registro sincronizado, muy lento de frecuencia y muy amplio. Pero cuando entramos en sueño REM, que tenemos frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, la presión arterial alta, y tenemos un registro como si estuviéramos despiertos y en cambio estamos totalmente paralizados. Se produce una atonía total de todos los músculos del cuerpo y los únicos músculos que se contraen son los de los ojos, por esos movimientos oculares, los músculos del oído interno y algunos músculos cortos de las manos. Todo el resto de los músculos están en atonía, independientemente del sueño que tengamos. Lo cual llama la atención a los investigadores y dicen que el sueño REM es un cuerpo paralítico en un cerebro muy activo. Y lo más impresionante es que durante el sueño no REM, las ensoñaciones que tenemos, lo que nosotros vulgarmente llamamos sueños, son unos sueños muy poco vividos, muy repetitivos, donde repetimos o son pensamientos que hemos tenido durante el día y son lógicos. En cambio, y no tienen color ni tienen sensación, son una cosa más abstracta, más pues como si nos estamos repitiendo lo último que nos hemos quedado pensando cuando nos dormimos. Por el contrario, durante el sueño REM, nuestra actividad está en corteza, está muy activa y está muy activo todo el sistema límbico, están muy activas todas las cortezas del sistema límbico, están muy activas todas las cortezas motoras y sensoriales. Incluso se ha visto que, excepto la corteza visual, que puede tener la misma actividad que cuando estamos despiertos, todas las cortezas que no son las visuales, llamamos corteza visual a la corteza estriada. Pues bien, todas las cortezas extraestriadas, es decir, las que no son corteza visual primaria, están muy activas. Lo cual llama mucho la atención porque normalmente las cortezas visuales secundarias están activas cuando la visual primaria es activa, porque las otras procesan lo que le llega a la primaria. Y en este caso, cuando estamos dormidos, la primaria no está muy activa y todas las secundarias están muy activas. Luego, las cortezas motoras están muy activas cuando tenemos el cuerpo paralítico. ¿Y todo esto qué implica?
que nosotros estamos soñando que corremos, que volamos, que hablamos, que cantamos, y esas cortezas motoras que implican esos movimientos están activas como si elaboráramos el movimiento, pero no lo elaboramos, como luego veremos por qué. De modo que por eso la sensación del sueño durante el REM es muy viva. Sentimos eso porque las cortezas donde se procesan esas sensaciones están activas, pero los estímulos que generan esas sensaciones no vienen del exterior, vienen internamente. Hoy en día sabemos que, a pesar de que Freud pensaba que nuestros sueños eran lo que hacíamos, que normalmente tenemos inhibido, hay que reconocer que hay algo que acertó. Y fijaros que durante el sueño REM están muy activas todas las cortezas, muy activo el sistema límbico, pero está muy poco activo la corteza frontal. Y yo os dije que la corteza frontal era una corteza muy importante para nosotros reflexionar y decidir si hacíamos o no una conducta. Es decir, que cuando nosotros reflexionamos si hacemos esto o hacemos lo otro, nos reflexionamos pensando en los pros y los contras y qué es lo mejor. Pues bien, cuando estamos dormidos, soñando, la corteza frontal no interviene en las decisiones. Entonces, por eso quizás somos más agresivos, hacemos más locuras cuando dormimos, porque no está controlada podríamos decir, y eso sí que me lo he inventado yo esta mañana pensando en la clase, que cuando estamos dormidos el sistema límbico es el que manda. Y entonces nuestra ira por el sistema límbico o nuestra emoción que provoca el sistema límbico está descontrolada y no está la corteza frontal, que sería la parte más racional nuestra, que controla estas emociones que tiene el sistema límbico para que no hagamos locuras y no matemos a alguien que nos ha puesto muy nerviosos, es porque nuestra corteza frontal normalmente tiene el raciocinio de pensar que no es conveniente esta conducta. Cuando estamos dormidos durante sueño REM, la corteza frontal no interviene y por eso son tan locos nuestros sueños. Eso Freud es verdad que acertó. Lo que no acertó es que cuando dormimos están generándose cosas que nosotras deseamos. Hoy en día se sabe que los sueños se producen porque hay una actividad desde la protuberancia, unos núcleos en el puente, que al azar activan cortezas distintas, motoras y sensoriales, y a medida que las activan se van produciendo los sueños. De modo que son estímulos internos que se producen al azar. ¿Por qué a veces se repiten los sueños? Probablemente porque a lo mejor en nuestras cortezas, dependiendo de nuestras vivencias, tenemos más almacenadas unas cosas que otras. Porque a veces se producen cosas muy raras, pues a lo mejor no nos acordamos, pero las hemos leído, las hemos visto en una película o nos las ha contado alguien. No lo sé, pero de algún modo se provocan porque se va activando al azar la corteza. Entonces, ¿qué ocurre con el sueño a lo largo de la vida? Desde que nos conciben, el feto, cuando está dentro de la madre, ya tiene ciclo de zonas de sueño y zonas de no sueño. No tiene un ciclo circadiano, sino que duerme, por eso es tan difícil que el bebé cuando nace, digamos, hacerle ver que hay que dormirse a esas horas y despertarse a las otras. Pero lo que sí es cierto es que ya tiene muchas horas de sueño, tiene mucho sueño REM y el número de horas que duerme a lo largo de las 24 es muy alto. Cuando es un bebé también, y poco a poco va disminuyendo con la edad el número de horas totales de sueño. Pero no solo disminuye el número de horas, sino la proporción de sueño REM frente al sueño no REM, a medida que nos hacemos mayores, va disminuyendo. También lo que sucede es que en las personas mayores se despierta más fácilmente y tienen que volverse a dormir o a lo mejor no concilian fácilmente el sueño. Por eso en muchos casos los ancianos, como duermen peor por la noche, durante el día se quedan dormidos porque tienen deficiencia de sueño. Entonces, lo que les ocurre a los ancianos es que tienen menos sueño profundo, hay algunos que ya no llegan nunca al estadio 4 de sueño, además de que tienen menos sueño REM, con lo cual es más fácil que, como el sueño es más superficial, fácilmente se despierte. ¿Para qué sirve? Ahora, eso lo decimos luego. ¿Para qué sirve el sueño? Pues es otro reto de que todavía no conocemos qué función tiene el estar dormidos. Hay muchas teorías. En principio, la teoría más básica es que dormimos para restaurar
De modo que hay algo, hay una fatiga, algo igual que tú cuando haces un ejercicio físico se te cansan los músculos y tienes que descansar para poder hacer luego más ejercicio físico, pues parece como si el cerebro también se fatigara y necesitas que se restablezca para que pueda. Dentro de este contexto hay autores que piensan que es muy importante para el aprendizaje y la memoria, y de hecho se ha visto que sujetos privados de sueño tienen problemas de aprendizaje y problemas para recordar lo que han aprendido, con lo cual de algún modo se piensa que mientras estamos dormidos, esta plasticidad sináptica que se establece a lo largo del día, que es la causante de que aprendamos, una parte de ella es la que se va consolidando y queda, y otra se pierde para que nuevas plasticidades puedan producirse al día siguiente. De modo que se piensa que si no duermes tienes más problemas para aprender, con lo cual esa gente que no duerme y estudia, cree que estudia más, probablemente las capacidades de memoria y de aprendizaje van disminuyendo si no dormimos lo necesario. Luego la controversia es que hay unos autores que dicen que el sueño REM es el que facilita eso, otros dicen que no es el sueño REM, que es el sueño no REM, pero en definitiva lo que sí os digo es que no vale que pensáis que si yo pongo una cinta magnética y mientras duermo estoy escuchando la clase que ha dado la doctora Colino, vais a aprender algo, porque no. Lo único que va a suceder es que mientras dormís, cosas que habéis oído, aprendido, leído o razonado durante el día, se pueden consolidar y al día siguiente las recordáis y sobre eso vais, digamos, aprendiendo el concepto. Yo, de motu propio, sí que cosas que iba haciendo al final de la carrera y que luego, cuando he ido estudiando más cosas de la fisiología del aprendizaje, he visto que no eran malas ideas, que sin tener conocimiento de ello iban bien. Yo sí que notaba, sobre todo lo hacía en sexto y en quinto de carrera, que lo que leía a última hora de la noche, ya solía leerme clases últimas a última hora de la noche, y lo que repasaba a primeras horas de la mañana, con menos tiempo lo aprendía mejor. Eso yo personalmente os aseguro que a mí me pasa, y yo cuando lo hice entonces no tenía ni idea, porque no había estudiado sistema nervioso en absoluto, porque en esa época apenas se conocía, y a mí me funcionaba. Entonces, como me funcionaba, lo hacía. Hoy en día sí que hay razones para entender que pueda ser posible, porque como durante el sueño, digamos, rememoramos lo último o repetimos lo último que ha sucedido, si lo último que ha sucedido es que has estado leyendo el último tema, es fácil que parte del sueño forma parte de él, con lo cual sí que a lo mejor ayuda a que quede mejor. Y luego, lo de primera hora de la mañana pienso que también es más fácil porque tienes el cerebro con más capacidad de atención, con lo cual eso es obvio. Bien, aquí tenemos un resumen de todos los estadios del sueño. Entonces, esto está sacado del BEAD y la verdad que lo saqué todavía cuando no lo habían traducido. Y podemos ver que con respecto al electroencefalograma, a ver, por favor, fijaros, con respecto al electroencefalograma, cuando estamos despiertos es de bajo voltaje y rápido, porque son las ondas beta. Cuando estamos en sueño no REM es de alto voltaje y lento, y cuando estamos en sueño REM es igual que despiertos, es de bajo voltaje y rápido. En cuanto a las sensaciones, cuando estamos despiertos son muy vivas y están generadas por estímulos externos. Cuando estamos en sueño no REM son ausentes o muy bajas, y cuando estamos en sueño REM son muy vivas, pero son generadas internamente, y son generadas, como he dicho antes, por los núcleos de la protuberancia, que activan al azar las cortezas, y tú sientes, corteza del sistema límbico, y tú sientes sensaciones, pero sensaciones físicas, de frío, calor, dolor, de todo. Vosotros podéis pensar en los sueños que tenéis y veis que veis en color, sentís, somatosensorial, oís, todo. Y todo eso es porque se están activando todas esas cortezas, ¿de acuerdo? Y además os movéis. El pensamiento, cuando estamos despiertos, es lógico y progresivo. Cuando estamos dormidos sigue siendo lógico y repetitivo, porque ya os he dicho que esos sueños que tenemos de estado no REM son sueños que no son abstractos, son muy lógicos y son muy parecidos a lo último que te ha pasado. Parece como si entrara varios circuitos que te has dormido pensando en algo o recordando algo, se quedan ahí y se repiten durante el sueño no REM. Y si te despiertas a alguien en ese momento, fácilmente te va a decir que
que está recordando que hoy ha perdido las llaves, algo que le ha pasado y le ha afectado mucho. Y el sueño REM, en cambio, el pensamiento es muy vivo, pero es ilógico, absurdo. Nosotros volamos, sabemos idiomas, tenemos alas, nos pasan cosas increíbles, ¿no? O nos están matando continuamente, estamos desangrados, nos pasa de todo. Y en cuanto a los movimientos de los ojos, cuando estamos despiertos, están motivados por los estímulos visuales. Cuando estamos dormidos solo hay unos pequeños movimientos al comienzo del sueño, a ver si nos callamos por favor, y durante el sueño REM son movimientos balísticos rápidos que probablemente están relacionados con el sueño. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Ahora vamos a hablar de lo que está más desconocido, pero cada vez conocemos más. Si ya entendemos las causas de por qué dormimos, que hemos dicho que la causa más importante es posiblemente para restaurar el cerebro, para que se restaure de alguna fatiga, lo que no sabemos qué toxinas, qué sustancias se liberan indicando que el cerebro está fatigado y que puedan inducir el sueño. Se hablan de muchas, pero no se sabe todavía cuál específica es la más importante. También hay teorías de que los animales duermen para adaptarse, y para adaptarse significa, es una respuesta adaptativa que te ayuda a vivir más. Por ejemplo, un animal pequeño, como puede ser un conejo, si está durante la noche en la madriguera, ningún depredador puede cogerle, porque si anda suelto por el campo con mala visión de noche, que creo que tiene el conejo, cualquier depredador nocturno se lo puede comer o lo puede atacar. Entonces, de algún modo, los animales, de un modo adaptativo, el sueño les previene para que conserven la vida más tiempo, de modo que el estar dormidos y arrinconados en un sitio, en su madriguera, donde no pueden atacarle los depredadores, le hacen que gaste metabólicamente menos, necesite menos comida, la búsqueda de comida va a ser más sencilla y alarga la vida. La otra teoría es la de la restauración, que es la que he dicho antes. ¿Y qué es necesario? Pues evidentemente es necesario. Ahora la pregunta es, ¿cómo comienza el sueño? Nosotros sabemos que tiene que ver con el ciclo de luz-oscuridad y sabemos que de algún modo la melatonina ayuda a que se induzca el sueño, pero seguimos sin conocer qué zonas del encéfalo son las encargadas de que estemos despiertos, son las encargadas de que nos dé sueño o son las encargadas de activar el sueño REM. Y a lo largo de esta parte de la clase es lo que vamos a ir contando que se sabe al respecto. Entonces, yéndonos a los años 30 del siglo pasado, Bremer hizo un modelo de gato al cual seccionaba el tronco del encéfalo a nivel de los colículos, de modo que hacía lo que llamaban en francés el cerebro aislado. Este cerebro aislado, cuando hacía registro electroencefalográfico de él, porque lo que tiene es el gato, le secciona y le tiene registrando. Y entonces ve que en el momento en que secciona el cerebro del tronco, lo que registra es un registro de sueño profundo, es decir, ondas lentas y registro de corteza sincronizada. Entonces Bremer pensó que de algún modo el que nos durmamos es una respuesta pasiva a la falta de estímulos. Él dijo, yo le he seccionado toda la información de aferencias somatosensoriales que le llegan del resto del cuerpo y cuando le secciono entra en sueño, con lo cual el estar despierto es porque tenemos estímulos y cuando no tenemos estímulos nos dormimos. La llaman la teoría de la desaferenciación. Esa teoría de la desaferenciación empezó a perder vigor porque cuando otro investigador seccionó a nivel de entre médula y tronco del encéfalo, pudo ver que ese cerebro que tenía, el modelo que llaman encéfalo aislado, porque tienes todo, cerebro y tronco del encéfalo, con lo cual es encéfalo, pues ese encéfalo aislado tiene ciclos de vigilia y sueño. Si le haces el electroencefalograma, le ves que tiene ciclos en que está despierto y luego ciclos en que está dormido y que además presenta sueño de ondas lentas y sueño REM. Es decir, tiene sueño no REM y sueño REM.
lo cual ya indica muchas cosas. Indica que el sueño no es una cosa pasiva, sino que es una cosa activa y que para estar despierto necesitamos el tronco del encéfalo. Y eso se puso de manifiesto cuando Morucci, que es este italiano, lo que hizo fue estimular zonas del tronco del encéfalo, lo que llamamos la formación reticular activadora ascendente, que ya hablamos en los días primeros de clase, que es lo que hace que aumente la vigilia y nuestra alerta sea más alta. Pues bien, es un conjunto de neuronas que están en el tronco del encéfalo que cuando se estimulan activan nuestro estado de vigilia. Y así podemos ver el experimento en el cual, si estimulamos el sistema reticular activador ascendente en el tronco, en el momento en que estimulamos, un sujeto que está dormido se despierta, de modo que estamos estimulando unos núcleos que despiertan al sujeto, y esos núcleos están en el tronco del encéfalo. A su vez, otro investigador, en este caso suizo, que es Hess, estimuló en el tálamo, en las neuronas estas, que son las que sincronizan la corteza cerebral, y vio que cuando estimulan esas neuronas del tálamo, un sujeto que estaba despierto se duerme y presenta sincronización de las células piramidales de la corteza cerebral. Todo esto nos está indicando que no es pasivo el que estemos despiertos ni es pasivo el que estemos dormidos, sino que hay unas zonas del encéfalo, del tronco, del tálamo, que gobiernan los estados, porque cuando daros cuenta, los otros experimentos son seccionar, estos experimentos son de estimular. Cuando yo estimulo según qué zonas, despierto al sujeto, cuando estimulo otras, lo duermo. De modo que va a haber zonas distintas del encéfalo encargadas de que nuestro estado sea de vigilia o de sueño. ¿Había una pregunta por ahí? Sí. No lo especifica en esto, pero lógicamente va a estimular el núcleo donde es el causante de que se produzca la sincronía. Era el reticular, ¿no? Núcleo reticular talámico. ¿Os acordáis? Es el que hablamos el otro día cuando la sincronía. Creo que es el núcleo reticular talámico. A ver, no sé si lo tengo aquí puesto o no, pero sí no, aquí tampoco lo pone. Bueno, pues es el núcleo, son estas neuronas del tálamo que son las que sincronizan la actividad cortical. Son neuronas que, dependiendo el potencial de membrana, disparan, cuando están a un potencial de membrana hiperpolarizado, se convierten en neurona marcapaso y sincronizan toda la corteza cerebral. Cuando están despolarizadas, no. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante para entrar en el sueño o no entrar. Sí, eso ya mañana. Vale. Bueno, mañana ya queda muy poquito de este tema. Mañana no, ¿verdad? Mañana esta semana yo la tengo totalmente alborotada. El lunes seguimos con esto y empezamos con visión. Si quiere alguien mirar el aparato visual, la parte de histología o anatomía necesaria para el tema, pues podéis revisarlo, porque empiezo ya con el sistema visual. ¿De acuerdo?